Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Hoy estoy con algunas dificultades técnicas grabando desde el teléfono, con el micrófono del teléfono y únicamente iluminación natural. Me disculpo por esto. La semana que viene seguramente vamos a haber vuelto a la normalidad. Un saludo especial a Mario, que trabaja en las librerías del Parque Rivadavia, seguidor del canal. Nos encontramos por casualidad este fin de semana. Eh, Fuimos con unos amigos a comer al Palacio de la Milanesa, el Imperio de la Milanesa, algo así, en donde no sirven milanesas. O sea, tenés en el menú milanesa de soja, milanesa vegana, milanesa de calabaza, pero no hay milanesas en el Palacio de la Milanesa. Ok. Esa me pareció una metáfora estupenda o incluso un ejemplo del mundo de hoy. Tenés para elegir un repertorio ilimitado de falsificaciones, pero no la cosa auténtica. La cosa auténtica no está. En el Palacio de la Milanesa no hacen milanesas. Eh, Esto procede de del ideal de la libertad y de la peculiar interpretación de la libertad que tuvieron autores como Milton Friedman, quienes redujeron la idea de la libertad, la redujeron única y exclusivamente a la capacidad de elegir entre un repertorio de objetos de consumo, de un menú de productos de consumo, menú en cuya elaboración nosotros no tuvimos parte, y nada más que a eso. La libertad es eso, la libertad de elegir qué falsificación de milanesa querés. Esa es la libertad. Eh, Para ello hoy estoy más interesado en vivir en una sociedad donde por ahí haya menos libertad, menos, menos libertad de elegir que en estas democracias elige tu propia aventura fundadas en las ideas de Friedman y más cosas auténticas, donde por ahí en el menú no tengas 20 variedades de milanesas veganas, pero tengas milanesas. Por ahí me interesa más eso hoy. Eh, que no puedo elegir entre 20 falsificaciones distintas de milanesa. No, por ahí estoy más interesado. Con que el Palacio de la Milanesa haga milanesas, está bien, estoy conforme. Es lo que dice ser. Me preguntan, me dicen que Jessica Watson, la navegante cuya vida está basada en la película True Spirit, su récord no fue convalidado, no se considera la persona más joven que dio la vuelta al mundo, aunque nadie la acusa de hacer trampa. Aparentemente cometió un error de buena fe al medir la distancia. ¿Y por qué no hay películas documentales? ¿Por qué no es una celebridad el hombre más joven que dio la vuelta al mundo realmente? Jesse, no me acuerdo cuánto, de 17 años. Porque es un personaje menos interesante. O sea, la fama no es justa. La fama no está determinada por tus méritos. La fama está determinada porque a un montón de gente le llamaste la atención, le pareciste a alguien interesante. Es así. Jessica Watson es un personaje más interesante. Es la clase de persona sobre la que querés filmar una película. El, el velero, el Ella Spinks, el velero con que dio la vuelta al mundo, casi dio la vuelta al mundo, parece un juguete de Barbie, no un barco de verdad. Vos lo decís, perdón, esta piba dio la vuelta al mundo arriba de esa cosa. El otro, Jesse, no me acuerdo cuánto, es un tipo, a los 17 años, ahora tiene 41 creo, a los 17 años era un tipo con un físico de rugby, parecía más grande incluso de la edad que tenía, en un señor velero. Decís, bueno, este tipo se dio la vuelta al mundo, ok. No te llama la atención. Es así, la fama no es justa. La fama no es justa. La, la fama está determinada porque le llamaste la atención a mucha gente.
Em, Estuve viendo un par de reseñas de Barbie, hablando de Roma, y me llamó la atención la notoria incoherencia entre el mensaje de esa película y su formato. O sea, Barbie tiene una moraleja de lo malo no es la opresión, lo malo es ser vos el oprimido. O sea, eh, si vos estás en la casta privilegiada, la opresión no es mala, porque vos te estás beneficiando y los que sufren a costa de las injusticias del régimen son otros, así que no importa. Um, no es que no haya habido nunca ficciones con ese tipo de mensajes. Lo, lo que tenían, lo que es raro es el tono. O sea, podemos clasificar las historias en tres grandes categorías. Obviamente con diferencias de época, diferencias de cultura, pero básicamente hay tres tipos de ficciones. Tenemos las ficciones simples, con la moraleja totalmente explícita, dirigidas mayormente a un público infantil y juvenil. Las fábulas de Esopo, por ejemplo. Y después tenemos historias más complejas, donde la moraleja no es tan obvia, que tratan sobre el contraste entre esa visión idealista, esa visión puritana de la realidad propia de las fábulas, y el personajes que se llevan por delante con la realidad, como Alonso Quijana, que quiere vivirla en una novela de caballería y se encuentra con que el mundo real no es una novela de caballerías. O tenemos gente que tiene distintas fábulas y tenemos distintas abstracciones, distintas moralejas en conflicto. O sea, tenemos historias más complejas, pero que presuponen esas historias. Lo complejo se construye sobre lo simple. Esas historias complejas se construyen sobre las historias simples del caballero andante que mata al dragón y rescata a la princesa, de la fábula con moraleja. Y después había un tercer tipo, unánimemente despreciado incluso por sus lectores, un tercer tipo de ficciones que con una intención claramente satírica rechazan esa intención moralizante tanto de la fábula simple, de la fábula infantil, como de sus elaboraciones complejas, con las historias complejas, las historias profundas siguen teniendo, como están construidas sobre esas fábulas simples, moralistas, siguen teniendo una intención moralizante, solo que no es tan obvia y está dirigida a un público maduro. Hay un tipo de historias que rechazan rechazan toda intención moralizante y muestra un grupo de canallas en conflicto entre sí. Estas historias se llaman picarescas y se caracterizan por ese tipo de mensaje. Lo malo no robar, lo malo que te roben a vos. Personajes que están tratando mutuamente de robarse, de no ser robados. Y generalmente el personaje, el héroe de la picaresca, generalmente es consciente de su inmoralidad y por eso es un personaje cínico, es un personaje que es totalmente consciente de su propia moralidad. Y tiene un propósito humorístico este tipo de historia. O sea, están mal, pero son divertidos. Esa es la idea. Lo llamativo de de películas como Barbie o prácticamente cualquier película de Hollywood de los últimos años es encontrarnos este mensaje de lo malo no es robar, lo malo es que te roben a vos, propio de la picaresca, pero en historias que tienen el aspecto superficial de fábulas esopianas. O sea, que de historias con moraleja. O sea, esto estamos educando al público para que aprenda lo que está bien y lo que está mal. O sea, te imaginás que
al final de la película va a aparecer He-Man y va a decir, y recuerden niño, lo malo no es robar, lo malo es que te roben a vos. Eh, o sea, es llamativo eso, el contraste entre el mensaje totalmente inmoral propio de la picaresca con con el aire moralista, con el aire de educador propio de las fábulas esopianas. Es muy extraño esto. Y repito, no es un caso aislado. No es un caso aislado. He visto varias cosas por el estilo en los últimos años. Algo parecido me parece que es Ricky Morty, no en el sentido de... Me parece que funciona parecido, no que Ricky Morty se parezca a Barbie. Tuvimos... Había básicamente dos clases de humor décadas atrás. Tenías un humor refinado, sofisticado, como por ejemplo las películas de Woody Allen, donde hacían humor con cosas como el miedo a la muerte. Hacían una película cuyo tema era el miedo a la muerte del protagonista. Eh, y después tenías chistes de pedos. O sea, tenías que no era para un público más amplio, era para todo el mundo, no tenía ninguna pretensión intelectual. Pero, por lo menos, las películas sobre pedos no tenían pretensiones. En cambio, las películas como las de Woody Allen tenían el serio inconveniente de tener unos fans insufribles. Que vos decías, la vi esa película. La verdad que mucho no me gustó. Es que no la has entendido. Es un director, no es para todo el mundo, es muy profundo. Eh, Hay que ser, yo lo entiendo porque soy una mente superior. Ah, tenían ese serio inconveniente, cosas como las películas de Woody Allen. Ricky Morty combinó lo peor de dos mundos. O sea, tenés el chiste de pedos y los fans diciéndote, no, es muy intelectual, yo soy muy intelectual, muy inteligente. Si no te gusta Ricky Morty es porque no lo entendés. Es un pedo muy profundo, está por encima de tu capacidad intelectual para entenderlo. Eh, Me parece que es un fenómeno bastante parecido. O sea, tenés un humor muy básico, hecho de referencias a la cultura pop y pedos, que es el humor de las películas de Porky's de los 80s, pero con el tipo de fan insufrible, indigerible, el intelectualoide insoportable, pedante, propio de las películas de Woody Allen. Y del mismo modo, en Barbie tenés en Barbie y cualquier otra basura por el estilo del Hollywood de los últimos años, tenés la absoluta inmoralidad propia de la picaresca. Lo malo no es lo malo no es robar, lo malo es que me roben a mí. Pero con la actitud moralizante de estamos difundiendo grandes valores para crear un mundo mejor, propio de las fábulas esopianas y esos cuentos de mierda que te hacían leer obligatoriamente de... Las fábulas esopianas son divertidas, por cierto, pero estaban todas estas imitaciones baratas, estos cuentos de mierda que te hacían leer obligatoriamente tu padre en la escuela o los maestros, eh, que supuestamente eran para crear un mundo mejor. O sea, es esa mezcla incoherente. Eh, Me preguntan qué libros recomiendo para aprender historia de la astronomía. Yo tengo tres en mi biblioteca que me parece que están bien. Secretos del Cosmos de Colin Roman. Este es mi favorito. Está siempre en las mesas de saldo porque no es un libro que tiene páginas amarillas, ya no tiene sus años. Secretos del Cosmos de Colin Roman. Me pasó algo muy curioso con este libro. Lo venía leyendo en un tren y parece que hay un libro que tiene el mismo título, que trata de los aliens construyeron todos, y me encontré con una fan de ese libro hablándome de que
se me puso a hablarme de que yo creo que descendemos de alienígenas que manipularon nuestro ADN. Yo decía, ajá, sí, sí, está bien, pero esto es un libro de astronomía. Estaba tratando de ser educado, de sacármela de encima. Estaba pesada como vaca en brazo. Pero bueno, el libro está bueno. Mirando al cielo, breve historia de la astronomía de Juan Solé. Juan Solé es un muy buen divulgador. Escribe sobre, no solo sobre ciencia, sino tiene un libro sobre Spinoza que está muy bien. Este me parece, por ahí es demasiado básico, pero me parece que está muy bien, como un pantallazo general de la historia de la astronomía, me parece que está bien. Y este más específico, Viaja a las estrellas, de cómo y con qué los hombres midieron el universo, de Guillermo Abramson. Es de la colección Ciencia que Ladra, que tiene sus puntos altos y bajos. Este creo que es uno de sus puntos altos. Está enfocado es más específico, está enfocado en la historia de la medición de la paralaje estelar de la estrella Alpha Centauri, y creo que es como funciona como una buena nota a pie de página de Mirando al cielo. Yo recomendaría leer primero Mirando al cielo y después Viajar a las estrellas, porque este es general y este es específico. Y repito, mi favorito es Secretos del Cosmos de Colin Arrow. Este es mi libro favorito de historia de la astronomía. 3 recomendaciones, creo que le pueden servir. Son fáciles, por lo menos en Buenos Aires, son fáciles de encontrar. Están en todas las librerías, en las mesas de saldo. Sobre el video de la sociedad greco-romana como una sociedad patriarcal, me dicen que hay una diferencia entre patriciado y patriarcado. Que el patriciado no es religioso, el patriarcado sí, y por eso es un error usar los términos pater y patriarca como sinónimo, cosa que hice yo. La verdad es que no logro captar el matiz que supuestamente habría en estos dos términos. Otra diferencia me dicen es que el patriciado es más bien una cuestión de clase social, mientras que el patriarcado está fundado en la distinción hombre-mujer. No logro captar este matiz. Para empezar, la sociedad romana tenía un origen religioso y me cuesta imaginar que una sociedad patricia, patriarcal, como quiera llamarla, pueda tener otro origen. O sea, imagínese que quedamos un grupo de náufragos aislados en una isla y bueno, vamos a organizarnos de algún modo, vamos a elegir racionalmente unas leyes. Y alguien dice, yo propongo dividir la tierra en parcelas, que cada parcela esté controlada por un hombre, que la herencia pase por completo a su primer hijo varón, los hijos menores sean excluidos de la herencia y las hermanas mujeres sean excluidas de la herencia también, pero además cuando se casen dejen de ser consideradas parte de la familia y pasen a ser consideradas hijas de su suegro, con lo cual su esposo vendría a ser su hermano. Yo diría, che, ¿este ya era así o se golpeó la cabeza en el naufragio? O sea, ¿por qué alguien va a proponer un sistema tan insensato por otra razón que no sea religiosa? No se me ocurre otro origen para ese tipo de sociedades. Como sea, confirmo que yo usé los términos pater familias y patriarca como sinónimo. No hice este matiz entre patriciado y patriarcado. Ni me parece, no lo conocía, ni me parece que esté muy de acuerdo. Pero me limito a citar esta objeción. Me dicen, ¿en Roma un hombre podía golpear a su esposa? Sí. Se llamaba derecho de mano esto. Era bastante claro el término. Aunque algunos historiadores modernos lo han negado, han dicho que no significa eso, yo creo que el término es bastante obvio. Me hablan sobre otros problemas de esa sociedad. Era un sistema muy extraño. Algunos autores del Renacimiento observaron que
En una sociedad patriarcal un hombre se podía casar con su hermana. Porque imaginen esta situación. Luis Pérez es hermano de María Pérez. Eh, María Pérez se casa con Pedro Gómez y se convierte en María Gómez. O sea, deja de ser de la familia de los Pedro y pasa a ser parte de la gen Gómez. Pedro Gómez muere y María Gómez queda viuda. Mientras tanto, Luis Pérez sigue siendo soltero. Luis Pérez sigue siendo soltero y María Gómez ahora es viuda. Nada les impide casarse porque para ese sistema no son parientes. Nunca pasó esto, o sea, por lo menos no hay ningún caso registrado, porque los sentimientos naturales se imponían a un régimen obviamente insensato, obviamente antinatural. Nunca pasó algo así, pero teóricamente era posible que un hombre se casara con su hermana en ese sistema. Era una cosa muy extraña. Me dicen si un convento se podría considerar un harem porque es un conjunto de mujeres casadas con Dios en ese caso. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido hacer este argumento? Tiene mucho sentido. Me dicen si la perversión la perversión fue algo muy común en la sociedad greco-romana por la esclavitud, ¿por qué no ocurre lo mismo en otras sociedades esclavistas? ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que algunos casos están más documentados que otros. En Grecia y Roma hubo toda una literatura apologética de la perversión sexual, algo parecido a lo que ocurre en el mundo de hoy. Pero ¿quién dijo que el mismo fenómeno no ocurre? El mismo fenómeno no ocurre en toda sociedad esclavista. En una sociedad donde un ser humano es considerado un producto de mercado que se puede comprar, vender, alquilar, necesariamente una sexualidad normal va a ser la excepción, no la regla. Es inevitable esto. ¿Me puedo extender con la relación entre guerra, piratería y comercio? Sí, lo hice en algunas reflexiones sobre la guerra. Es un ensayo que está en Wattpad. Me he extendido muchísimo con este tema. La versión corta es que la piratería, aunque el término finalmente, en sentido estricto propio, la piratería es el bandolerismo en el mar, en realidad el pirata comienza siendo un trabajador no especializado, que a veces roba, a veces se emplea como mercenario, a veces cuando ve que no puede robar pero que puede hacer un cambio pacífico lo hace, comercia pacíficamente. Es un trabajador no especializado. Como toda otra función, cuando las sociedades se desarrollan, se vuelven más complejas, lo que era un oficio se convierte en varios. Entonces aparece el marino mercante, aparece la armada militar y quedan unos tipos que se dedican a robar en el mar que se llaman piratas. Esa es la idea básica. O sea, como cualquier otro trabajo se especializó, surgieron especialistas. El especialista en la guerra, el especialista en el comercio, el especialista en el choreo. Pero inicialmente eran todo más o menos lo mismo. Incluso podemos hablar de algunas especialidades raras como el explorador, que estuvo dentro del abanico de tareas que cumplía el pirata. Me puedo extender con que
no me acuerdo qué mitología, la misma diosa era la diosa de la vida y de la muerte. Probablemente se refiere a Kali en el hinduismo. Eh, es una idea que aparece en varias mitologías. Shiva, dios de la destrucción, tiene entre sus atributos el lingam, símbolo de la fertilidad. Está casado con Kali, diosa de la muerte. En la mitología griega, Proserpina, diosa de la primavera, está casada contra su voluntad con Hades, el señor de los muertos. Eh, y hay ideas parecidas en la mitología japonesa, en la mitología de algunos pueblos americanos precolombinos. Eh, es, está esta idea de que la vida está unida a la fuerza con la muerte. Es una idea que aparece en varias mitologías. No puedo decir más que eso. No, si quiere leer a alguien que se puso a pensar a fondo en este tema, léase a Schopenhauer, que lo ha pensado mucho, este tema. Me dicen, no hay una incoherencia entre decir que la dictadura es ineficiente y la idea de que, y rechazar la idea de que el, la esclavitud no se abandonó porque era más barato tener un empleado a sueldo. No, a ver, la esclavitud, el esclavismo es ineficiente. Una sociedad esclavista es ineficiente. La esclavitud es eficiente en el sentido de que es conveniente económicamente para el terrateniente que usa esclavos, nada más. Una sociedad esclavista no es eficiente. Esta idea de que es más barato contratar un trabajador asalariado, es decir, a un hombre libre que puede negociar su salario y si no le gusta lo que le ofreces puede renunciar e irse a otra parte, es más barato que tener un trabajador esclavo, es decir, un hombre que no puede negociar su salario y aunque no le guste el trabajo no puede irse, no puede renunciar a él. Es algo que únicamente se puede decir en base a una ideología, es decir, únicamente se puede decir si uno no se para medio segundo a pensar en la magnitud de la estupidez que está diciendo. Si uno lo piensa medio segundo se da cuenta que está diciendo una estupidez muy grande. Me dicen que hay quienes critican a la película Sound of Freedom porque en ella puso dinero una iglesia y esas mismas personas no critican el cine estatal, es verdad, vaya hipocresía. No me extrañaría que quieran que haya porno subsidiado. Lo hay. En Suecia por lo menos hay porno de subsidios estatales. No sé si en otros países. No sé. Habrá una orgía de 5 minutos, se echarán un polvo a las apuradas, irán todos y se quedará uno solo hasta el final de la película para fichar por todo, me imagino. No sé, nunca vi una porno estatal, no sé cómo será. Me dicen que en la versión live action de Blancanieves la bruja se va a enojar con el espejo, pero se va a enojar porque cree que la está troleando. A ver, yo dije que Gal Gadot como la bruja me pareció una buena elección de casting, no dije nada de Blancanieves. Pero esto, insisto en lo que dije en ese posteo, me parece un error. Me parece un error que en las ilustraciones de los cuentos infantiles la hagan fea a la bruja de Blancanieves, porque si vos lo pensás un poco, si la bruja está enojada, odia a Blancanieves porque le arrebató el título de la mujer más hermosa del mundo, quiere decir que la bruja es la segunda mujer más hermosa del mundo. Que la pinten fea es un completo error. En la película de Disney, en la verdadera película de Disney, quiero decir, la vi una sola vez hace décadas. Me parece que esto le dieron algún sentido. Me parece que le buscaron una vuelta para que tenga sentido. Que la bruja sea al mismo tiempo es bella y después se metamorfosea
se disfraza de fea, es algo así, ahí le buscaron un sentido. Pero que la bruja de Blancanieves la hagan fea es un error. Em, Me preguntan, ¿qué es una sociedad funcional? Porque he usado este término en otro video. Dije, en ninguna sociedad funcional de la que haya registros históricos existió algo así. Es algo que se puede observar objetivamente. Una sociedad funcional es una sociedad que existió durante al menos 100 años con básicamente sus mismas leyes. O sea, por ahí el servicio militar era a los 20 años y lo bajaron a los 19. Bueno, pero me refiero sin cambios esenciales de sus leyes, o sea, básicamente las mismas leyes, 100 años, y en esos 100 años que tuvo esas mismas leyes, no tuvo una pérdida significativa de poder. Esto se puede manifestar con la pérdida total o parcial del control de su territorio, o sea, se convirtieron en vasallos de otra sociedad, o conquistó otro estado parte de su territorio, o una secesión les arrebató parte del territorio, se convirtió en un territorio independiente, o está ocupado por bandoleros y piratas, o hay alguna clase de sistema feudal. O sea, la debilidad se nota claramente en la pérdida del control sobre el territorio. Esto es algo objetivamente medible. Eh, una sociedad funcional es una sociedad que durante 100 años tuvo básicamente el mismo set de leyes, y en esos 100 años que se rigió por esas mismas leyes no vemos una pérdida significativa de su poder que se manifiesta en la pérdida de territorios, o total o parcial de sus territorios. Es algo que se puede medir objetivamente. En toda sociedad funcional conocida, el adulterio fue, es decir, en toda sociedad que durante 100 años tuvo el mismo set de leyes, muy parecidas, el mismo set de leyes, sin perder el control de su territorio mediante secesión, bandolerismo o feudalismo. En toda sociedad que haya registros históricos, el adulterio estuvo castigado con penas draconianas. Eso es. En ninguna sociedad indulgente con el adulterio ha conservado su territorio por 100 años con esas leyes indulgentes al adulterio. Me preguntan que me extienda con la diferencia de hechos e interpretaciones. Básicamente un hecho es una descripción y una interpretación es una explicación causal del hecho que está describiendo. Una manzana es roja, es un hecho. Las manzanas rojas son cultivadas en la provincia de Entre Ríos, por lo tanto en la provincia de Entre Ríos no, en la provincia de Río Negro, por lo tanto esta manzana roja que te estás comiendo en Buenos Aires debe haber sido cultivada en Río Negro. Eso es una interpretación del hecho. Y una característica que se repite en toda falsificación idiomática, en toda neolengua, es que no tenés esta distinción entre descripciones de hechos e interpretaciones, análisis causales de esos hechos. Tenés una palabra que significa manzana roja cosechada en Río Negro. Y vos podés decir, che, me parece que esta manzana es importada de Ecuador. No hay modo de decirlo en ese idioma. Porque manzana roja significa, no tenés una palabra que significa manzana roja. Tenés una palabra que significa manzana roja cosechada en Río Negro. Entonces no tenés modo de decir, me parece que esta manzana roja no está cosechada en Río Negro. Ese es el punto. No es algo más profundo que eso. Estaba observando esa característica
común a todos los fraudes idiomáticos. Me dicen, ¿el clon de una persona es una persona? Sí. El clon no puede ser otra cosa por definición. No puede ser de una especie distinta que aquello que está clonando. El clon de una oveja es una oveja. Y no puede... El clon de una oveja no puede ser una oveja. Porque si es un lobo, no es un clon de una oveja. Por definición, el clon tiene que ser pertenecer a la misma especie de... El clon tiene que pertenecer a la misma especie del ser del que ha sido clonado. Que el clon de un ser humano no sea considerado una persona, del mismo modo que otros seres humanos no son considerados personas por leyes notoriamente injustas, es otra cuestión. No estoy diciendo, no, cuando la clonación humana sea algo común, los clones por supuesto que van a ser considerados personas con se va a respetar perfectamente sus derechos. No, muy probablemente no. Muy probablemente no. Pero el clon de un ser humano es un ser humano. Me preguntan qué pienso de la película There Be Will Blood. Creo que es una película que le levanta mucho las actuaciones. La verdad que como historia, la codicia rompe el saco de la película. No me pareció una gran historia. Me parece que la levanta muchísimo las actuaciones. Del que hace de pastor y del protagonista. Esas dos actuaciones me parecen estupendas. Pero la verdad es lo único que destaco. Buena película, pero repito, buena película gracias a los actores. Me preguntan ¿qué pienso de lo que dice cierto autor sobre Darwin? Por lo que estuve buscando no estoy familiarizado, lo que busqué en Google en 5 minutos, le digo la verdad. Lo que parece señalar ese autor es la incoherencia entre la teoría darwinista y los principios de la religión judía, lo cual le importa únicamente a alguien que suscriba a esa religión. Ok, probablemente tenga razón, pero no es algo que me interese mucho, a decir verdad. Le puedo decir lo que pienso de Darwin, lo que pienso del darwinismo. Karl Popper decía que la diferencia fundamental entre la verdadera ciencia y sus falsificaciones, entre las pseudociencias, las líneas de pensamiento que se hacen llamar científicas sin serlo, es que la ciencia hace predicciones. La pseudociencia, todo hecho la confirma. Todo hecho aporta evidencia inductiva en favor de la teoría. Ningún hecho la contradice. Ningún hecho aporta evidencia en contra. Ningún hecho demuestra que la teoría es falsa. Tercero, por lo tanto, la teoría pseudocientífica es totalmente incapaz de hacer predicciones. Explica todo desde hoy para atrás, pero no puede hacer ninguna predicción de qué va a pasar mañana. Es totalmente incapaz de hacer predicciones. 4, como de hecho hace algunas predicciones, no el tipo de predicciones que son propias de la ciencia, o sea, debe haber un planeta con la masa de Urano a 30 unidades astronómicas del Sol. Ese tipo de predicciones totalmente contraintuitivas y prácticamente imposibles de acertar por pura casualidad que caracterizan a la ciencia, no las hace la teoría pseudocientífica. Pero como hace algunas predicciones, y así todas esas predicciones fáciles de acertar por casualidad le erra, la teoría se modifica a posteriori para adaptarla a lo que pasó realmente. O sea, la revolución comunista va a estallar en Alemania por ser el país más industrializado del mundo. A menos que estalle en Rusia, el país menos industrializado de Europa, lo cual también mola, lo cual también está bien.
O sea, eso es característico de la pseudociencia. La teoría se va modificando para adaptarla a posteriori a la realidad. O sea, la teoría de Darwin se funda en la idea de que el instinto es un hábito heredado. Las variaciones puramente aleatorias de nacimiento no alcanzaba para explicar la evolución, según Darwin. Cuando esa teoría de los instintos se demostró indudablemente como falsa, bueno, las variaciones de nacimiento en realidad sí alcanzan para explicar la evolución, como dijo claramente ese gran genio que fue Darwin. Aunque el origen de las especies tenga un capítulo entero dedicado a decir exactamente lo contrario. Pero Darwin sabía que solamente las mutaciones de nacimiento determinan la evolución. Darwin decía que la evolución es gradual, la naturaleza no da saltos, decía el gran genio de Darwin. Pero resulta que algunos dinosaurios se convirtieron en aves en menos de 1 millón de años. O sea, la naturaleza sí da saltos. Lo cual también confirma la teoría. Y quinto, por último, ninguna objeción a la teoría es considerada válida. Siempre la teoría es perfecta y por lo tanto cualquier persona que no acepte la teoría tiene que tener una falla en sí misma. O sea, una teoría pseudocientífica responde a toda objeción con argumentos ad hominem. Usted no cree en la teoría porque es un fanático religioso. Soy ateo. Es un ateo alienado que no tiene conciencia de clase y defiende una doctrina propia de un fanático religioso. O sea, nunca hay un argumento, nunca la afirmación, tu teoría es una puta mierda, nunca puede ser legítima. Nunca puede ser legítima. Siempre tiene que haber una falla ad hominem. No conozco mejor ejemplo de teoría pseudocientífica que la teoría de Darwin. La teoría de Darwin es una teoría pseudocientífica popperiana de libro. O sea, tiene el álbum completo, no le falta una sola figurita. Es una teoría pseudocientífica de manual. Sí creo que las formas de vida más complejas deben haber evolucionado de algún modo de las más simples, lo cual es una idea que anda dando vueltas desde la época de Anaxágoras, por lo menos. Mínimo desde Anaxágoras. Esa idea de que, bueno, los seres más complejos deben haber evolucionado de algún modo de los más simples, de los cuales con el correr de los siglos tiene evidencia la embriología, está respaldado por la embriología comparada, por el registro fósil, por la anatomía comparada, o sea, tiene un montón de evidencia empírica que la respalda, lo que en Anaxágoras simplemente me parece a mí. Pero lo que es propio, exclusivo de la teoría de Darwin, me parece que es una teoría pseudocientífica de manual. Y me comentan por último que una mujer se casó con un fantasma victoriano, y que para divorciarse contrató a un exorcista. Es coherente. O sea, si para divorciarse de su esposo el fantasma victoriano hubiera contratado a un cazador de elefantes, estaría loca como una puta cabra. Pero bueno, contrató a un exorcista. Tiene sentido, tiene lógica. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.